En todo caso, por ejemplo, si nosotros evaluamos un generador, en este caso de hidráulico, ¿no? Tenemos que ver que ese generador eh, cumpla las expectativas del proceso, ¿no? Entonces, ahora, ese es nuestro objetivo de evaluación, ¿no? La disponibilidad. Entonces, el generador, ¿cuánto ha tenido disponibilidad de operación, ¿no? Si su disponibilidad ha sido, pues, el 80%, el 50%, el 30%, ¿cuánto operó en el mes, ¿no? O cuánto operó en el año, ¿no? Entonces tenemos que ver esa calidad de información, qué disponibilidad ha tenido ese transformador, o sea, el tiempo disponible de operación, la calidad de información que se tenga con ese equipamiento, ¿no? La disponibilidad del recurso, los recursos que tengamos para tenerle ese tipo de evaluación, ¿no? ¿Qué recursos vamos a necesitar para poder hacer esa evaluación del equipo? Los riesgos evaluados con anterioridad y las restricciones de los tiempos, ¿no? Estimación de los recursos y tiempo requerido, ¿no? El tiempo y los recursos requeridos para la implementación de una evaluación mediante el análisis de la inspección basada en un riesgo variarán ampliamente entre las organizaciones, dependiendo de los factores que se incluyen a continuación, ¿no? También hay que ver la estimación de los recursos, el tiempo requerido. Para ello hay que tener estrategias y planes de implementación, el conocimiento y entrenamiento de los implementadores, la calidad y disponibilidad de la información necesaria. Tenemos que evaluar ese tema de la calidad, ¿no? Y la disponibilidad. El costo de los recursos, ¿no? Para el tema de la implementación, la cantidad de equipos incluidos en cada nivel de análisis de inspección basada en riesgo, ¿no? El grado de complejidad de ese análisis seleccionado, el grado de exactitud requerido, ¿no? Todo ello tenemos que evaluar ese tema del recurso, ¿no? Para que de alguna manera esto va a depender mucho de varios factores, pero si nosotros evaluamos el recurso mucho, nos vamos a enfocar en mucho en el sentido de sus grados, de su complejidad, en las cantidades, de la disponibilidad, en la calidad, ¿no? Y tenemos que tener el entrenamiento, ¿no? En su conjunto. El alcance de la evaluación, el alcance estimado y los costos involucrados en la realización de una evaluación mediante el análisis del RBI están en función de los siguientes puntos, ¿no? Por ejemplo, el número de instalaciones. Ah, vamos a tener una evaluación, correcto, dentro de una planta. Está bien. ¿Cuáles son el alcance estimado y los costos involucrados en la realización de la evaluación, ¿no? Entonces, vamos a sacar el número de instalaciones. ¿Cuántas instalaciones vamos a tener que revisar, evaluar, ¿no? Entonces, el número de instalaciones, las unidades, ¿cuántas unidades vamos a evaluar? Los componentes, ¿cuántas unidades o cuántos componentes vamos a evaluar, ¿no? Todo el tema de este alcance eh, va a tener un costo, ¿no? Entonces, mediante este análisis vamos a tener que tener estos puntos muy bien enfocados para poder evaluar, hay que tener ese alcance, ¿no? El tiempo, qué tiempo nos va a demandar, qué recursos vamos a necesitar para evaluar, para recolectar la información para los equipos que serán evaluados, ¿no? ¿No? Si nosotros volvemos al tema del, digamos, de la evaluación de un transformador, vamos a sacar el análisis de aceite de un transformador. Entonces, ¿qué tiempo nos va a tomar? ¿Dos, tres horas? ¿Qué recursos vamos a emplear? Vamos a tener que emplear, pues, no sé, guantes, vamos a tener que emplear equipos de seguridad, vamos a tener que emplear un frasco para sacar la prueba del aceite, vamos a tener que tener el recurso, pues, digamos, de mangueras para extraer el aceite, tenemos que saber, eh, digamos, algunos accesorios para poder retirar el tema digamos, del aceite y posteriormente vamos a tener el recurso de llevar, de transportarlo para poder colocarlo en un laboratorio, el laboratorio analizarlo, todos esos recursos y poder darte al final un entregable, una muestra, ¿no?
para tener que tener esa información. Entonces, ese es digamos, una evaluación de un equipo, un transformador, ¿no? Ese transformador ha sido evaluado a través de un análisis de aceite, ¿no? Que se ha registrado. Entonces, todo eso tenemos que sacar los tiempos, los recursos, digamos, el desplazamiento, el personal, ¿no? Y todo ello tenemos que enfrascar, esa es parte de la evaluación. El tiempo, el entrenamiento para la implementación de ello, ¿no? El tiempo y los recursos requeridos para la evaluación de los datos de información mediante el análisis de RBI, ¿no? El tiempo y recursos para evaluar los resultados de análisis del RBI y desarrollar los programas de inspección, mantenimiento y mitigación. Tenemos que, al final, eso te va a tener que dar es un mantenimiento que se realiza, ¿no? Un resultado al final, ¿no? Y por ende va a ser el tema de la mitigación, ¿no? También. Componente de datos para un análisis de inspección basado en riesgo, ¿no? Tenemos el tema de la hoja de datos, al final de este capítulo, bueno, consiste en el encabezado, descripción de los componentes específicos para los equipos y una lista de algunas de las fuentes de información primaria, y la información universal, información que aplique a todos los componentes de los equipos estudiados. Esta sección también requiere que sea completa una vez, ¿no? Información mecánica que te tenga que dar, información que define el diseño y la fabricación de los componentes de los equipos, información del proceso, información concerniente al proceso, los fluidos del proceso, y el impacto de las condiciones del proceso en los componentes de los equipos. La información de inspección y mantenimiento también forma parte, ¿no? De los datos. El resumen de un historial de las inspecciones y del mantenimiento de los componentes significativos, ¿no? Los componentes más relevantes, ¿no? Se tiene que tener su historial, ¿no? La información del sistema de seguridad, también el registro de cualquier dispositivo que detecte o mitigue que sirva como protección a los componentes de los equipos, también se tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces todo ello se tiene que enmarcar en un análisis de datos, datos de todo lo relevante, ¿no? Todo lo relevante en equipamiento, ¿no? Dentro de una planta, ¿no? La administración del riesgo, por ejemplo, la actividad sísmica, ¿no? Una planta localizada en el área de actividad sísmica tiene más alta, una probabilidad levemente más alta de falla que otras instalaciones fuera de semejantes áreas, ¿no? Eso está comprobado, pues, obviamente que la probabilidad es mayor, ¿no? Incluso cuando la planta ha sido diseñada bajo los estándares apropiados, ¿no? Obviamente ha estado diseñado ha sacado los cálculos, pero igual no deja de ser que esa planta esté ubicado dentro geográficamente de una zona donde tenga una actividad alta sísmica, entonces sí hay un probable alto riesgo, ¿no? A pesar de que los cálculos, los diseños que se haya tenido para esa fabricación, ¿no? Sean apropiados, ¿no? O cumplan los detalles, que puedan minimizar, sí, si es que ha hecho un buen diseño, un buen cálculo, ¿no? Pero que no deja de ser alta, ¿no? La probabilidad leve alta, ¿no? La información mecánica, la unidad medida, pulgadas, milímetros, deberían indicarse en lugares apropiados. En general, los cálculos de análisis, de acuerdo digamos, al API 580, 581, que han sido diseñados, usados en las unidades del sistema inglés. Bueno, el espesor, los espesores de pared originales deberían ser registrados. Si el espesor de pared varía sobre la longitud del componente, cómo puede ocurrir en las columnas de destilación. La columna debería ser dividida en tantas partes como diferentes espesores, registrar los espesores de cada sesión, la longitud. Este propósito primario para registrar las dimensiones físicas de los componentes de los equipos es permitir los cálculos de los volúmenes de equipo y además hacer un inventario en el proceso. Otro diámetro, por ejemplo, este campo solo es usado para las carcasas de los intercambiadores de calor con diámetro no uniforme como los del tipo caldera, el diámetro de canal, que es el que se registra, el número de bandejas en la torre de destilación usando los cálculos de inventario de la torre, ¿no? Bueno, esos son unos ejemplos, la fecha de fabricación, donde los componentes han usado los factores
que estén relacionados con la edad, los códigos, ¿no? Usados en el tema del periodo de fabricación, el código de fabricación, bajo el cual el componente de equipo fue diseñado y construido, esos códigos, los estatus del código, ¿no? Si existe uno contra el cual el componente del equipo fue diseñado y fabricado, se debe de señalar aquí. Todo eso se tiene que verificar, ¿no? Forro del recipiente, este campo especifica ya sea en el interior del equipo, tiene algún revestimiento forro para todos los recipientes revestidos, también se tiene que registrar esto. La presión de diseño, la presión de diseño del componente del equipo deberá ser registrada. Si la modificación de los componentes de la fabricación original hasta la utilidad han hecho que cambie la presión del diseño, el valor actual debería ser mencionado. La temperatura de diseño, la temperatura de diseño que cada componente de equipo debería ser registrada. Los componentes diseñados para trabajar a temperaturas bajas de servicio pueden tener temperaturas mínimas de diseño, una temperatura máxima de diseño. Si están disponibles, ambas temperaturas deben ser registradas. También es parte del registro. Vidas de diseño. Los componentes de los equipos que son sujetos a un mecanismo de daño agresivo, como la corrosión, ¿no? Se verán los problemas de fatiga, algunas veces serán diseñados por una vida finita. Si este fuera el caso, para los componentes que están siendo evaluados, se deberá mencionar la vida del diseño. Si no hay evidencia, el componente fue diseñado para una vida específica, se deberá registrar 40 años, ¿no? Entonces, tiempo de servicio se explica por sí mismo. Los aislantes, los componentes aislados pueden estar sujetos de corrosión externa bajo aislamiento, ¿no? El revestimiento exterior se refiere al revestimiento debajo del aislante, ya sea un componente, ¿no? Recibir algún tema de resistencia a la corrosión, digamos, una respuesta afirmativa requiere el revestimiento de la alta calidad del tipo que describe la publicación, ¿no? Entonces, los tubos de los intercambiadores de calor, de doble tubería, que requieren una fórmula inherente al cálculo de volumen, los intercambiadores convencionales, el material de construcción, ¿no? También para evaluar varios mecanismos de fallo o daño, la asignación completa de material que debería ser registrada, la complejidad de la fabricación, la complejidad en la fabricación de un equipo influye en la probabilidad de falla del componente. También a veces hay complejidades en equipos, ¿no? Donde la fabricación es compleja, ¿no? Y puede haber también una probabilidad de falla, ¿no? del componente. En el caso de puntos de fallas potenciales también. Información del proceso. Esta decisión proporciona la información de procesos y de la operación para todos los componentes de los equipos. La definición de los términos de las instrucciones para completar la hoja de datos incluidas, el grupo inventarial, características de alguna manera de las composiciones de los corrientes, del fluido, digamos, en este caso el crudo, ¿no? Condiciones de operación, hay varias etapas de análisis del RFI, que es las condiciones de operación normales, cualquier operación potencial arriba de las condiciones normales deben ser especificadas, hay que ver las condiciones de operación, verificar el tema de presión, ¿no? Normal de la operación en la hoja de datos, los cálculos, las consecuencias, la determinación de factores de seguridad, o cualquier otro rango de impresión de operación a ser usado. En el caso de una planta que produce productos de distintos grados, la presión más alta normalmente especificada en la que se debe ser registrada. Son temas de presión, de temperatura, la temperatura de operación normal también se usa en los cálculos de consecuencia. También hay que verificar el tema de operación en temperaturas, es importante, la concentración de contaminantes. Esta entrada está para registrar la presencia de componentes, la corriente del proceso que pueden crear y contribuir a un mecanismo de falla, la probabilidad, una consecuencia de operación por encima de las condiciones normales, ¿no? Que impacta en la probabilidad de falla, la función de la severidad, la condición y la probabilidad que esto ocurra. Se deben asignar categorías, ¿no? Y acá como un tema de probabilidad, tenemos categoría A, B, C y D, que también que sucede, que sucede, por ejemplo, en la categoría A, condición de que ha sido observada en la instalación del proceso. Categoría B, condición que ha sido juzgada que puede ocurrir durante el tiempo de vida de instalación.
¿no? La C, condición que es juzgada probable de que ocurra en el tiempo de vida de 10 plantas, ¿no? Condición. Bueno, este es el tema de las probabilidades, ¿no? Para ese ejemplo, la introducción del API 581, la evaluación cuantitativa del riesgo, ¿no? Bajo este estándar, es el que desarrolla el modelo cuantitativo para calcular el riesgo, ¿no? En equipos estáticos del proceso, a diferencia del API 580, eh, que es una metodología conceptual y que en este API 581 provee de alguna manera, como indica o como se ha indicado, el término de fórmulas matemáticas completas, algoritmos, modelos, factores de ajuste y calibración, base de datos industriales, todo ello, ¿no? Entonces, el objetivo es proporcionar un análisis uniforme, repetible y verificable, ¿no? Eliminando las subjetividades propias del análisis cualitativo, ¿no? Entonces, la evaluación cuantitativa del riesgo API 581 se expresa normalmente como lo hemos visto todo en la clase, ¿no? Que es el riesgo, que es la probabilidad de la falla por la consecuencia de falla, y se mide frecuentemente en unidades monetarias de riesgo anualizado, ¿no? La evaluación de la probabilidad de falla, ¿no? Que básicamente se centra en la probabilidad de falla, en la estimación de cuán probable es que un equipo falle dentro de un periodo definido, ¿no? En este caso, para el API 581 considera múltiples factores. Uno de ellos es los mecanismos de degradación, ¿no? Lo que hemos visto siempre, lo que hemos visto durante la clase, la corrosión, ¿no? Que es un mecanismo muy grave, ¿no? De degradación. Las picaduras, las corrosiones, con bajo aislamiento, las fatigas, que también no es el CRIP, la fragilización, la sulfidación, que es básicamente los mecanismos de degradación, ¿no? ¿Y qué más hay? ¿Qué factores múltiples con el tema del API 581? Las condiciones de operación, ¿no? Que ya hemos visto el tema de las plantas con los ejemplos, ¿no? Las condiciones de operación que hay que revisar, ¿no? El tema de la presión, la temperatura, los ciclos, la composición del fluido, cómo está compuesto el fluido, cada qué ciclo se dan el tema de los procesos, el tema de las temperaturas, ¿no? Del equipo, ¿no? Las presiones también dentro digamos, de los recipientes y todo ello, ¿no? Entonces tenemos que ver todo el tema de la condición de la operación. El material del equipo, que es en este caso acero al carbono, aceros inoxidables, aleaciones especiales, ¿no? Etcétera. La evaluación de la probabilidad de falla, ¿no? Inspección, el historial de inspecciones, ¿no? Y técnicas empleadas como el UT, el PAUT y el RT, ¿no? Que es básicamente el tema del UT, que es el ultrasonido convencional, ¿no? El PAUT, que es digamos, el arreglo de fases por ultrasonido, el RTU, que es radiografía industrial, ¿no? Que generalmente son técnicas empleadas en el historial de inspecciones. Tenemos que tener un historial de inspecciones basado en estos, en estas técnicas empleadas, ¿no? Cobertura real, eficiencia de la inspección, ¿no? Estas influencias en el factor de efectividad de la inspección, el cálculo probabilístico, que también es otra evaluación de la probabilidad de falla, ¿no? En este caso, el API 581 usa curva de deterioro, tasas de corrosión y modelos matemáticos para estimar la pérdida de espesor y proyectar cuánto alcanzará el mínimo requerido, ¿no? La probabilidad de falla se presenta generalmente en categorías de A hasta L o como valores numéricos también, ¿no? ¿No? 1, 2, 3 o 4. Entonces, esos son cálculos probabilísticos, ¿no? Acá tenemos como indicado las técnicas empleadas para el historial de inspecciones, ¿no? Que son básicamente el UT, el PAU y el RT, que son ultrasonido convencional, el arreglo de fases por ultrasonido y la radiografía industrial, ¿no? Que, digamos, el ultrasonido convencional, que el principio da el eco por ondas ultrasónicas, que mejora defectos detectables da, como por ejemplo grietas, la corrosión, los poros,
Es un equipamiento, pues, una técnica convencional de ultrasonido que mejora los efectos de este tema de la grieta, de la corrosión, de los poros. La ventaja es que es económico y muy usado, ¿no? Este tipo de técnica empleada en la inspección, ¿no? El otro tema del arreglo de fases por ultrasonido, que también tiene como principio el ultrasonido con control de fase, ¿no? Que básicamente eh, que mejora de defectos detectables, ¿no? Detalles finos en la soldadura, ¿no? Imágenes internas. Es muy preciso y digital también para este tema digamos, del PAO, ¿no? Y la radiografía industrial, que es a través de los rayos X o gamma, que creo que ese es el principio del RT, y cuáles son los mejores o defectos detectables, ¿no? La porosidad, te detecta la porosidad, qué defectos te detecta las inclusiones monométricas, ¿no? Y qué ventajas hay, y te da una imagen completa interna, ¿no? Entonces, estos son técnicas empleadas en el tema de la inspección, ¿no? Para el tema de la evaluación de la probabilidad de falla, importantes, ¿no? Para evaluar a fondo una planta industrial de hidrocarburos. Evaluación de consecuencias de fallas económicas, ambientales y de seguridad, ¿no? Acá la consecuencia trata del impacto que tendría una falla del equipo, ¿no? En este caso, el API 581 clasifica las consecuencias en consecuencias de seguridad. Ya lo hemos visto este tema también, ¿no? Que es un impacto en la vida humana en relaciones basadas en la toxicidad. Como así hemos hecho el ejemplo, ¿no? El tema de la toxicidad, de la inflamabilidad, ¿no? Entonces, este tema digamos, de plantas industriales con tema del sector hidrocarburos tiene un alto riesgo volátil, ¿no? El tema de toxicidad, inflamabilidad, ahí va a haber una energía liberada, va a haber el fuego, la explosión, ¿no? Entonces, eso es una consecuencia de seguridad muy grave, ¿no? Entonces, tenemos que ver ese impacto que tendría esta falla, ¿no? En el momento que ocurra, pues, este problema, ¿no? Como que ocurrió en el año 2016, cuando hubo una explosión en un tema de un grifo de primas, ¿no? De donde fallecieron, pues, personas, ¿no? Entonces, ¿y esto qué fue el tema? Acá hubo una energía liberada, un fuego, una explosión, ¿no? Una inflamabilidad, y por ende hubo toxicidad, ¿no? Y es una consecuencia de seguridad. Y eso fue por un factor de cortocircuito, ¿no? Y el cortocircuito pues produjo este problema y dio como consecuencia pues el resultado de la inflamabilidad, de la explosión, y trajo consigo pues el tema de las vidas humanas, ¿no? Impacto directamente en las vidas humanas, ¿no? ¿Y por qué? Porque fallecieron algunas personas y otros quedaron heridas, y ese es un problema, ¿no? Entonces, se tiene que evaluar mucho el tema del impacto, ¿no? Que traería como evaluación de consecuencia de la falla, ¿no? La densidad de la población alrededor del equipo, ¿no? Evaluaciones de consecuencias de fallas económicas, ambientales y seguridad, en este caso de consecuencia ambiental, los derrames que ya hemos visto, ¿no? Que bueno, se ha visto también en el mar, ¿no? En el mar de Ventanilla, por ejemplo, los derrames de los barcos de petróleo que se han dado, que han contaminado, ¿no? El suelo, los cuerpos del agua, las emisiones tóxicas que se han dado, los costos de limpieza, ¿no? No, los costos que han traído de limpieza por realizar el tema, para el tema ambiental, ¿no? Y como consecuencia de esto también había un problema digamos, de escasez en el tema de la pesca también, porque también trae como consecuencia no solamente ambiental, sino también en otros sectores, ¿no? La consecuencia económica o de producción incluye paradas no programadas, ¿no? Estos son indisponibilidades. Estas paradas no programadas son indisponibilidades porque es una consecuencia de falla, ¿no? Es una pérdida de la producción, los costos de reparación, los impactos comerciales que se dan, ¿no? Las ventas, ¿no? Todas estas consecuencias se cuantifican en valores monetarios para estandarizar el riesgo, ¿no? De esta probabilidad de falla, ¿no? Entonces, se tiene que dar en cuenta el tema
de estos costos, ese impacto, ¿no? De las ventas, ¿no? Y las consecuencias, ¿no? La matriz de riesgo de construcción, la matriz de herramientas que combinan la probabilidad de falla y la consecuencia, ¿no? Típicamente como 5x5, 7x7, el eje vertical que representa la probabilidad, el eje horizontal la consecuencia y cada celda se clasifica como modelos como bajo, medio, alto o extremo o intolerable, ¿no? Esos son el tema de la matriz de riesgo, ¿no? Bajo, medio, alto o extremo intolerable, que también lo vimos en el transcurso de las clases, el tema del, digamos, de la matriz de riesgo de construcción y uso, ¿no? Este, digamos, la función es clave de la matriz de riesgo, que es priorizar los equipos según la criticidad, eh, qué equipo vamos a darle priorización según el tema de criticidad, ¿no? La criticidad es alta, media o baja, ¿no? O extra alta, ¿no? Definir los intervalos de inspección, ¿no? Decidir acciones de mitigación, determinar criterios de aceptación o rechazo al riesgo, o lo aceptamos el riesgo, o lo rechazamos el riesgo, o trasladamos el riesgo, mitigamos el riesgo, comunicar visualmente el nivel de riesgo a la dirección, es un factor, es una función importante, ¿no? La matriz permite tomar decisiones alineadas de alguna manera con seguridad, con rentabilidad, ¿no? Y con temas de normativa, con la continuidad operativa. Entonces, todo ello se tiene que ver como una función, ¿no? Como una matriz de riesgo de construcción y uso, ¿no? Tenemos también la planificación de inspecciones basadas en los resultados del RBI, que básicamente lo que hemos visto conociendo la criticidad, el resultado del análisis, la probabilidad y la consecuencia, ¿no? Te genera el plan de inspección basado en riesgo que define de alguna manera las técnicas de inspección apropiadas, que es visual. Estas técnicas que también son propias, que ya lo hemos visto, que se deben tener como planificación de inspección basada en resultados, ¿no? Todas esas técnicas se tienen que tener dentro de lo que sí es las inspecciones. Esas son las técnicas, la visual, el ultrasonido, la radiografía, las corrientes, el TOF, la emisión acústica, las pruebas de presión y cualquier otra técnica que esté relacionada con el plan de inspección, ¿no? Que es basado en riesgo y que es dentro de una planta, ¿no? La planificación de inspecciones basados en los resultados del RBI, como la vez son intervalos de inspecciones óptimos, ¿no? Los equipos de riesgo alto, como son los intervalos cortos, los bajos intervalos extendidos, el API 581, que permite calcular intervalos basados en la tasa de deterioro y el riesgo tolerable, acciones de mitigación, también cómo actuamos con la mitigación, qué actuamos digamos, qué hacemos con las acciones para mitigarlo. Hacemos el cambio de la operación, tenemos el reemplazo o reparación, tenemos recubrimientos, tenemos el tema del monitoreo en línea, el tema de la reducción de inventario o presión, el rediseño que se tiene que dar, ¿no? Y el tema de la documentación, actualización continua, que básicamente el RBI es un sistema vivo, ¿no? Que debe actualizarse cuando cambian las condiciones del proceso, ¿no? Se tiene que estar en una constante actualización de la inspección basada en riesgo, ¿no? A través de la documentación actualizada, las condiciones del proceso, ¿no? Tenemos que tener si cambian pues las condiciones del proceso, debe actualizarse, ¿no? La inspección basada en riesgo. El histórico de fallas, tenemos que tener esa documentación del histórico de fallas, como ya lo hemos indicado en los ejemplos, y los resultados de las inspecciones, ¿no? Y en función al tipo de inspecciones que se dan acá, a través de las técnicas de inspección apropiadas, ¿no? Que son esto, la visual, ultrasonido, radiográficas, que generalmente son las tres más importantes, ¿no? Y que hemos visto, ¿no? Como tema de técnica empleada en la inspección, ¿no? Que nos va a dar una matriz de bajo, medio o alto riesgo, ¿no? O extra alto riesgo, ¿no?
bueno, algunos textos de consultas que generalmente se tiene que profundizar para poder saber un poco más del tema de los riesgos y algunas páginas, ¿no? Muchas gracias por todo. Bueno, Bien, ingeniero, muchas gracias. Vamos a consultar si es que hay algún profesional que tiene alguna duda con respecto al tema del día de hoy. Puede alzar su mano para que pueda hacer su consulta. Ya está encendido los micrófonos. O en todo caso puede escribir su duda en el chat acá del Meet. ¿Hay algún profesional que tenga alguna duda? Creo que ha quedado todo claro, ingeniero, el día de hoy con la sesión. Bien, en todo caso, muchas gracias, ingeniero. Nos estamos viendo en la próxima clase, que es el día de mañana, ¿cierto? sí, el día de mañana vamos a continuar con la integración de la parte de gerencia con riesgos, que va a estar mucho abocado al tema de gestión de las ISOs y un poco el tema de la comunicación y documentación de resultados, ¿no? Ok, Y también con riesgos un poco operacionales y financieros. listo, ingeniero, perfecto. Entonces nos vemos el día de mañana. De igual manera, para los profesionales, el link de asistencia ya ha sido compartido acá por el chat y va a ser reenviado también por el grupo de WhatsApp. Esta clase está siendo grabada y va a ser compartida de igual manera el día de mañana para que así los que quizás no se han podido conectar o no han podido ver bien la clase puedan reforzar lo aprendido del día de hoy. Sí, les recuerdo además que aún está vigente el valor promocional, que es de 89,90 para su certificación, avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Pueden acceder a ellos desde ya o hasta la última clase. Ya saben que va a estar vigente esta promoción de valor promocional de 89,90. ¿Ok? Si desean acceder a ellos, nos escriben directamente por internet para enviarles los medios de invitación. Que tengan muy buenas noches a todos y nos vemos en clase el día de mañana. Buenas noches a todos.